Buenos días, vamos a repasar cómo trabajar la referencia y las citas de un artículo en formato APA y en Mendeley. Entonces vamos primero con el formato de la referencia, vamos a trabajar con este artículo. Entonces dice que la primera autora es Janneke van de Pol. Entonces en este caso se ponen los apellidos primero, van de Pol, y luego la inicial del nombre. Así se pone con todos los autores, separado cada autor del siguiente con una coma. Ok. Entre el penúltimo y el último autor, además de la coma, va este símbolo. Y vean que respetamos la ortografía de los nombres. Incluso este por ejemplo, De Bruyne, ponemos De Bruyne. Excepto que este Van de Pol, tenemos que iniciarlo con mayúscula porque es el inicio del párrafo. Y el año 2019 lo tomamos de aquí. El título, vean que va todo con minúscula, excepto por la inicial, la primera letra del título y la primera del subtítulo. Y si hubieran nombres propios. Luego la revista y el volumen, que lo tomamos de aquí, va en cursivas, y luego los números de página. Adicionalmente se le puede agregar el DOI, que ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces vamos a añadir el archivo en Mendeley. Para eso tenemos que abrir Mendeley, escoger la edición, que vamos a escoger la APA sexta edición, y el idioma español, le damos down. Ya teniendo el Mendeley aquí, podemos arrastrar el archivo. Entonces en este caso, aquí tenemos Mendeley, aquí está el archivo y simplemente lo arrastramos. Ya aquí está el archivo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar que todos los datos estén correctos. Entonces primero que nada es un artículo de revista, luego el título. El título debería seguir el formato APA. Vean que por ejemplo aquí hay algunos espacios que no deberían estar ahí. Entonces los quitamos de una vez. Listo. Luego los autores. Dice, si ustedes ven aquí toma todo esto como nombres y esto como apellido, pero eso está incorrecto. El apellido empieza desde aquí, entonces vamos a corregirlo. Para corregirlo simplemente nos vamos al artículo y lo ponemos primero el apellido, coma y el nombre. Yo ya aquí tengo esa información copiada, entonces nada más la voy a copiar y aquí la pego. Entonces los apellidos, coma y los nombres. Listo. Luego el nombre de la revista, el año de publicación, el volumen. Aquí este febrero no tendría por qué ir ahí, no tiene número, solo volumen, los números de página. Si quisiéramos pegar el abstract lo podemos pegar aquí. Aquí ya incluye el DOI, si no lo buscamos y lo pegamos. Y están las tags, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces en las tags serían palabras clave que yo le asigno para luego poder agrupar los artículos o libros, etcétera, por esos tags. Entonces, por ejemplo, si yo abro el artículo y lo reviso, yo veo que ese artículo trata acerca de textos, es europeo, trata acerca de autorregulación y de diagramas. Entonces yo puedo utilizar eso como tags. Entonces aquí los tags nada más los pongo y los separo por punto y coma, que ahorita vamos a ver para qué nos sirve eso. Luego, además de eso, podemos hacer carpetas. Por ejemplo, yo estoy revisando este artículo, es para hacer un trabajo de un manual de estilo. Entonces uno puede crear una carpeta aquí, poner manual de estilo. Ya se creó la carpeta, entonces puedo agarrar cualquier archivo y meterlo a esa carpeta. Entonces si quiero trabajar en esto, puedo irme al manual de estilo y ahí van a estar todos los artículos que son acerca del manual de estilo. Con los tags, entonces aquí por los filtros uno puede filtrar, por ejemplo, por autor. Le van a aparecer todos los artículos que son de este autor, todos los que son de este, así sucesivamente, aquí van a aparecer. Pero además podríamos filtrar por tags. Entonces acuérdense que los tags nosotros los inventamos. Entonces, por ejemplo, si le pongo autorregulación, van a aparecer todos los textos a los cuales yo le asigné la etiqueta autorregulación. Recuerden que si uno le da doble clic al texto, aquí puede resaltar, entonces, o anotar o hacer comentarios. Por ejemplo, digamos que quiero resaltar esta idea. Entonces ahí simplemente le doy resaltar, ya queda resaltada, le damos sincronizar para que se actualice en la librería.
Ok, ahora sí vamos con las citas. Entonces digamos que yo tomé esta idea y la tomé de ese artículo, entonces tengo que citarlo. Entonces para citarlo, simplemente me coloco donde quiero insertar la cita y le doy insertar cita. Ahí me puedo ir a Mendeley y selecciono el texto que quiero citar. Entonces selecciono este y le doy citar. Vean que automáticamente hace la cita. Como es la primera vez que se cita este texto, se ponen todos los autores. Ok, vamos con una segunda cita. Digamos que quiero hacer una cita, en este caso textual o directa, de esto que está aquí. Entonces me coloco en la posición donde quiero insertar la cita y le doy insertar cita. Me voy a Mendeley y ahí selecciono el texto que quiero citar y le doy citar. Ok, vean que en este caso también inserta la cita automáticamente y automáticamente me pone solo el primer autor, et al. ¿Por qué et al? Porque ya se citó una vez ese artículo. Y como tiene más de 3 a 5 autores, entonces la segunda vez va a ser el primero et al. Ok, pero digamos que quiero indicar que tomé esa cita textual de la página 248. Entonces tengo que editar la cita. Para eso me pongo sobre la cita, le doy editar, selecciono cuál es el texto que quiero editar, en este caso Van de Poel, y ahí le pongo ok, está en la página 248. Le damos ok y ya ahí queda que esa cita fue tomada a la 248. Que digamos por ejemplo que yo quiero mencionar a los autores en el texto de la oración. Entonces por ejemplo quiero decir Van de Poel et al. encontraron tal cosa. Entonces aquí tendría que insertar la cita. Lo que pasa es que si insertamos la cita, insertamos la cita, va a decir Van de Poel y va a decir de nuevo Van de Poel. Entonces para eliminar este segundo Van de Poel lo que hacemos es editar esa cita. Para eso, toquecito. Entonces para eso nos colocamos sobre la cita que queremos editar, le damos editar. Aquí de nuevo seleccionamos la cita que queremos editar y le damos suprimir autor. Ok, y entonces ya ahora va a aparecer solo el año. Entonces ya ahora sí podemos integrar el Van de Poel et al. dentro del significado de la oración. Y aquí va a quedar la cita inserta, pero solo va a indicar el año. Ok, las referencias. Entonces, ya cuando tengamos todas nuestras citas insertas, podemos insertar las referencias. Para eso simplemente nos vamos a insertar bibliografía. Y entonces aquí está la referencia automática. Entonces vamos a comparar la cita que hizo Mendeley, la referencia contra la referencia que hicimos nosotros. Ok, entonces vemos algunas diferencias. Por ejemplo, este Van debería ir en mayúscula. Luego, esta forma de poner el doy no es necesario ponerla de esa forma. Se puede poner de la forma que indica el manual, que sería simplemente la palabra doy, los puntos y el código, o sea, de esta forma. Ok, entonces tendríamos que hacer algunas correcciones a esta referencia, pero si las hacemos aquí y le damos luego actualizar o el documento se actualiza, esas correcciones se van a suprimir, se van a borrar. Entonces las correcciones de esos detallitos los vamos a hacer en un documento exportado, que ahorita vamos a ver cómo se hace. Okay. Antes de pasar a eso, nada más recordar que esto de et al se actualiza automáticamente. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos hecho una primera cita donde estaban todos los autores, pero en la segunda solo nos puso el primero et al. Si nosotros, por alguna razón, decidimos borrar la primera cita y le damos a actualizar, entonces en la que era la segunda cita ahora van a estar todos los autores, porque ahora esta se convierte en la primera vez que se citó ese documento. Entonces esa es una de las maravillas de Mendeley, porque se actualiza automáticamente. Ok, ahora sí. Entonces, como les decía, las correcciones aquí no vamos a hacerlas sobre el documento que tiene activos los campos de Mendeley, sino que tenemos que hacer una exportación. Entonces, por ejemplo, digamos que usted ya quiere enviar su artículo a la revista. Entonces, antes de enviarlo, se tiene que exportar. Entonces, se va aquí a exportar como. Vamos a, sin los campos de Mendeley,
escogemos una ubicación y le damos guardar. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que se crea un documento que es exactamente igual, nada más que estas citas ya no son campos de Mendeley, no son campos activos, sino que son simplemente texto. Entonces ya ahora sí, a esta referencia podemos hacer los campos. Entonces, por ejemplo, esto debería ir en mayúscula. Y por ejemplo aquí el doy, solo es necesario poner la palabra doy, 2 puntos y el código. Y ya con eso tenemos el texto definitivo para enviar a revisión. Muchas gracias.